Hola, bienvenidos a Suniter Booktube. Esto es La insoportable levedad del ser de Milan Kundera. Estamos leyendo la parte 6, creo. Sí, la parte 6. Y vamos a continuar a partir del capítulo 6 que quedamos la vez pasada. Capítulo 6. La primera rebelión interna de Sabina contra el comunismo no tuvo un carácter ético, sino estético. Pero lo que le producía rechazo era mucho menos la fealdad del mundo comunista, los palacios destrozados convertidos en establos, que la máscara de belleza que se suponía, o dicho de otro modo, el kitsch comunista. Su modelo es la festividad denominada 1 de Mayo. Había visto las manifestaciones del 1 de Mayo en la época en que la gente aún estaba entusiasmada o aún fingía plenamente el entusiasmo. Las mujeres vestían camisas rojas, azules, blancas, de modo que, vistas desde los balcones y las ventanas, formaban diversas figuras. Estrellas de 5 puntas, corazones, letras. En medio de las distintas partes de la manifestación iban pequeñas orquestas que tocaban marchas. Cuando los manifestantes se acercaban a la tribuna, hasta las caras más aburridas se iluminaban con una sonrisa, como si quisiesen demostrar que se alegraban convenientemente, o más exactamente, que estaban convenientemente de acuerdo. Y no se trataba de un mero acuerdo político con el comunismo, sino de un acuerdo con el ser en tanto que tal. La festividad del 1 de Mayo bebía de la profunda fuente del acuerdo categórico con el ser. La consigna tácita, implícita de la manifestación no era «viva el comunismo», sino «viva la vida». La fuerza y la astucia de la política comunista consistían en haberse apoderado de esta consigna. Era precisamente esta estúpida tautología, «viva la vida», la que atraía a la manifestación comunista incluso a aquellos que eran indiferentes a las tesis comunistas. Capítulo 7. 10 años más tarde, cuando vivía ya en Norteamérica, un amigo de sus amigos, senador norteamericano, la llevaba en su enorme automóvil. En el asiento trasero se apretujaban 4 niños. El senador detuvo el coche. Los niños bajaron y corrieron por el amplio césped hacia el edificio de un estadio en el que había una pista de patinaje sobre hielo. El senador, sentado al volante, miraba enternecido las 4 figuritas que corrían y se giró luego hacia Sabina. «Mírelos». Dibujó con la mano un círculo que pretendía abarcar el estadio, el césped y a los niños. A esto lo llamo felicidad. Tras aquellas palabras no solo había felicidad porque los niños corrieran y el césped creciera, sino también una expresión de comprensión hacia una mujer que procedía de uno de los países del comunismo, donde a juicio del senador el césped no crece y los niños no corren. Pero Sabina se imaginaba precisamente en aquel momento al senador en la tribuna de la plaza praguense. Tenía en la cara precisamente la misma sonrisa que los gobernadores comunistas. Dirigían desde lo alto de su tribuna a los ciudadanos que sonreían del mismo modo, abajo, en la manifestación. Capítulo 8. ¿Cómo sabía aquel senador que los niños son la felicidad? ¿Es que podía ver sus almas? ¿Y si en el momento en que desaparecieran de su vista tras de ellos se lanzaran sobre el cuarto y empezaran a pegarle? El senador tenía un solo argumento para su afirmación: sus sentimientos. Allí donde habla el corazón es de mala educación que la razón lo contradiga. En el reino del kitsch impera la dictadura del corazón. Por supuesto, el sentimiento que despierta el kitsch debe poder ser compartido por gran cantidad de gente. Por eso el kitsch no puede basarse en una situación inhabitual, sino en imágenes básicas que deben grabarse en la memoria de la gente. La hija ingrata, el padre abandonado, los niños que corren por el césped, la patria traicionada, el recuerdo del primer amor. El kitsch provoca 2 lágrimas de emoción, una inmediatamente después de la otra. La primera lágrima dice: «¡Qué hermoso! Los niños corren por el césped».
La segunda lágrima dice: qué hermoso es estar emocionado junto con toda la humanidad a ver a los niños corriendo por el césped. Es la segunda lágrima la que convierte el kitsch en kitsch. La hermandad de todos los hombres del mundo solo podrá edificarse sobre el kitsch. Capítulo 9. Nadie lo sabe mejor que los políticos. Cuando hay una cámara fotográfica cerca, corren enseguida hacia el niño más próximo para levantarlo y besarle la mejilla. El kitsch es el ideal estético de todos los políticos, de todos los partidos políticos y de todos los movimientos. En una sociedad en la que existen conjuntamente diversas corrientes políticas y en la que sus influencias se limitan o se eliminan mutuamente, podemos escapar más o menos de la inquisición del kitsch. El individuo puede conservar sus peculiaridades y el artista crear obras inesperadas. Pero allí, donde un solo movimiento político tiene todo el poder, nos encontramos de pronto en el imperio del kitsch totalitario. Cuando digo totalitario, eso significa que todo lo que perturba al kitsch queda excluido de la vida. Cualquier manifestación del individualismo, porque toda diferenciación es un escupitajo a la cara de la sonriente fraternidad. Cualquier duda, porque el que empieza dudando de pequeñeces termina dudando de la vida como tal. La ironía, porque en el reino del kitsch hay que tomárselo todo en serio. Y hasta la madre, que abandona a su familia, o el hombre que prefiere a los hombres y no a las mujeres, y pone así en peligro la consigna sagrada: amaos y multiplicaos. Desde ese punto de vista podemos considerar al denominado Gulag como una especie de fosa higiénica a la que el kitsch totalitario arroja los desperdicios. Capítulo 10. El primer decenio posterior a la Segunda Guerra Mundial fue el período más horrible del terror estalinista. Fue entonces cuando detuvieron por alguna tontería al padre de Teresa y echaron de la casa a su hijita, que tenía 10 años. En la misma época, Sabina, a sus 20 años, estudiaba en la Academia de Bellas Artes. El profesor de marxismo le explicaba a ella y a sus condiscípulos esta tesis del arte socialista. La sociedad soviética ha llegado tan lejos que la contradicción básica ya no se da allí entre el bien y el mal, sino entre lo bueno y lo mejor. Por eso, la mierda, es decir, lo que es esencialmente inaceptable, solo podía existir en otra parte, por ejemplo, en América. Y solo desde allá, desde fuera, como algo extraño, por ejemplo, en forma de espías, podía introducirse en el mundo de los buenos y los mejores. En efecto, las películas soviéticas, que precisamente en aquella época extremadamente cruel inundaron los cines de todos los países comunistas, estaban impregnadas de una increíble inocencia. El mayor conflicto que podía producirse entre dos rusos era un malentendido amoroso. Él cree que ella ya no le quiere y ella opina lo mismo de él. Al final caen uno en los brazos del otro y gotean lágrimas de felicidad. La interpretación convencional de aquellas películas es actualmente la siguiente. Mostraban el ideal comunista mientras la realidad comunista era peor. Sabina protestaba siempre por semejante interpretación. Cuando se imaginaba que el mundo del kitsch soviético tuviera que hacerse realidad y que a ella pudiera tocarle vivir en él, sentía escalofríos. Daba prioridad, sin la menor vacilación, al régimen comunista verdadero, con todas sus persecuciones y sus colas para comprar carne. En el mundo comunista real se puede vivir. En el mundo del ideal comunista hecho realidad, en ese mundo de idiotas sonrientes con los que no sería capaz de cambiar ni una palabra, moriría de horror en una semana. Me parece que la sensación que despertaba en Sabina el kitsch soviético era semejante al horror que experimentaba Teresa en el sueño, cuando marchaba con las mujeres desnudas alrededor de la piscina, y tenían que cantar canciones alegres. Bajo la superficie del agua flotaban los cadáveres. Teresa no podía dirigirle a ninguna de las mujeres ni una sola palabra, ni una sola pregunta. Por respuesta no hubiera oído más que otra estrofa de la canción. Ni siquiera podía hacerle un guiño secreto a alguna de las mujeres. Enseguida hubieran empezado a hacerle señas al hombre que estaba de pie en el cesto sobre la piscina para que la matase.
El sueño de Teresa descubre la verdadera función del kitsch. El kitsch es un biombo que oculta la muerte. Capítulo 11. En el imperio del kitsch totalitario, las respuestas están dadas de antemano y eliminan la posibilidad de cualquier pregunta. De ello se desprende que el verdadero enemigo del kitsch totalitario es el hombre que pregunta. La pregunta es como un cuchillo que rasga el lienzo de la decoración pintada para que podamos ver lo que se oculta tras ella. Así fue por lo demás como Sabina le explicó una vez a Teresa el sentido de sus cuadros. Delante hay una mentira comprensible y tras ella reluce una verdad incomprensible. Solo que quienes luchan contra los llamados regímenes totalitarios difícilmente pueden luchar con interrogantes y dudas. Ellos también necesitan su seguridad y sus verdades sencillas, comprensibles para la mayor cantidad posible de gente y capaces de provocar el llanto colectivo. En cierta ocasión, una organización política le preparó a Sabina una exposición en Alemania. Sabina cogió el catálogo. Se encontró con que encima de su fotografía habían dibujado alambres de espino. En el interior publicaban su biografía, que se parecía a las biografías de los mártires y los santos. Padeció, luchó contra la injusticia, tuvo que abandonar la patria destrozada y sigue luchando. Lucha con sus cuadros por la libertad, decía la última frase de aquel texto. Protestó, pero no la comprendieron. ¿No es verdad que en el comunismo se persigue el arte moderno? Dijo con rabia, mi enemigo no es el comunismo, sino el kitsch. Desde entonces empezó a inventar su propia biografía y cuando más tarde llegó a Norteamérica logró incluso ocultar que era checa. Aquello no era más que un desesperado intento por huir del kitsch en el que la gente quería convertir su vida. Eso es todo por hoy, gracias por acompañarme, no olviden poner me gusta, suscribirse, visitar la página de Face y disculpen todos los ruidos que hubo hoy en el fondo. Elegí otro momento del día para poder grabar con menos calor y no resultó tan tranquilo como esperaba. Les mando un beso y que tengan una excelente semana.